muy parecida a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Entonces, no nos va a costar mayor situación el poderla conocer. Entró, fue firmada, esto es primordial, fue firmada el 24 de abril de 1963. 24 de abril de 1963 y entró en vigencia el 19 de marzo de 1967. Si ustedes se percatan, 4 años después de su firma, entró en vigencia. Tiene un preámbulo, tiene un preámbulo que, pues, conoceremos un poco de ese preámbulo. Nos indica, teniendo presente que han existido relaciones consulares entre los pueblos desde hace siglos. Las relaciones diplomáticas no son tan antiguas como las relaciones consulares. Las relaciones consulares son mucho más antiguas, pero así, mucho más antiguas, como lo establece esta convención, entre los pueblos hace siglos. Y estamos hablando que las relaciones consulares inician con la edad antigua, con las, eh, diríamos así, con los pueblos antiguos. Estamos hablando de China, Egipto, Fenicia, Roma, eh, Grecia, que son las antiguas civilizaciones del mundo. Sin contar, porque no se tenía ese conocimiento de India, Mongolia, Japón, que eran también antiquísimas, pero solamente que no tenían tanta relevancia como lo tuvieron estas otras, eh, estas otras civilizaciones, porque así se les denominó, civilizaciones. También, teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que vamos a conocer con posterioridad a esta convención, relativos a la igualdad soberana entre los estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Relaciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas abierta a la firma de los estados el 18 de abril de 1961. Si ustedes se percatan, 2 años antes de esta firma, de esta firma. Entonces, jóvenes y señoritas, era imperativo, así, imperativo que existiera esta Convención de Viena sobre relaciones consulares. Así de simple, jóvenes y señoritas. Vamos entonces a entrar en materia. Ya lo hemos verificado y vamos a entrar en materia con relación a el articulado que aquí está en su presentación. Estamos hablando del artículo 3, ejercicio de las funciones consulares. Ya hemos conocido, ya hemos conocido las relaciones consulares cuando conocimos lo que fue la organización interna, diríamos, de los jefes de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas, los, las acciones centralizadas y descentralizadas. Y dentro de las descentralizadas estaban los cónsules. Artículo 3. Ejercicio de las funciones consulares. Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas consulares. También las ejercerán las misiones diplomáticas según las disposiciones de la presente convención. Cuando no exista una oficina consular, pues definitivamente absorbe esas funciones las misiones diplomáticas. Eso es lo que está claramente estableciendo este artículo, jóvenes y señoritas.
Establecimiento de una oficina consular, artículo 4. No se podrá establecer una oficina consular en el territorio del Estado receptor sin su consentimiento. Jóvenes, señoritas, todas las actuaciones, todas las actuaciones, tanto diplomáticas como consulares, es necesario, previo a ejecutar, previo a ejecutar el hecho que se debe de consultar al Estado receptor, y sin ese consentimiento no puede, no puede, así literal, no se puede constituir ni la misión diplomática, ni la misión consular, ni la misión consular. Entonces, jóvenes y señoritas, pues esto es algo que tenemos que verificar y que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes dirán, pero ¿de qué me sirve en este momento? Es de conocimiento general en este momento, pero en su momento puede ser que ustedes, jóvenes y señoritas, participen en acciones y en actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces van a saber por qué motivo se llevan a cabo y tienen conocimiento de estas convenciones de Viena. La sede de la oficina consular, su clase y la circunscripción consular las fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Estado receptor. El Estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor. Esto es algo, diríamos así, que es de conocimiento general, de conocimiento general. Se establece claramente, ahí sí que la oficina, el Estado que envía establece dónde va a ser la sede de la oficina consular, su clase, vamos a verificar las clases, la circunscripción consular, o sea, normalmente es la delimitación del Estado receptor, pero, pero puede ser que también sea para los estados vecinos, la oficina consular, para los estados vecinos. ¿Se puede? Claro que sí, ya lo hemos verificado con los datos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Funciones consulares. No podemos entrar a conocerlas todas, no podemos, pero sí vamos a mencionar las más importantes. En primer término, proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites por el derecho, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Proteger los intereses del Estado, pues eso es, diríamos así, parte esencial. No se puede en ningún momento manifestar que el, el Estado que envía no tenga los medios suficientes para, así, para lo que es la protección de los intereses del Estado. Por ejemplo, la protección del Estado de los intereses del Estado entre Guatemala, que sería, diríamos así, el Estado que envía, y por ejemplo México. México que es nuestro vecino. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. Además de ello, escuchen, fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía, Guatemala, y el Estado receptor, México, y promover además las relaciones amistosas entre los mismos.
de conformidad con las disposiciones de la presente convención. Vamos a conocer otra, informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor. Informar al respecto al gobierno del Estado que envía y promocionar datos y proporcionar datos a las personas interesadas. ¿Hay más? Claro que sí hay más. Hay más, jóvenes y señoritas. Entonces, por favor, pueden profundizar un poco más en este tema. Artículo 9. Categorías de jefes de oficina consular. Los jefes de oficina consular serán de 4 categorías, es lo que platicábamos anteriormente. Cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. ¿Quiénes son los de más alto rango? Los cónsules generales. ¿Hay cónsules? Sí, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un cónsul general y varios cónsules. En otros estados. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos es un país con 51 estados. Un estado de Estados Unidos, el más pequeño, yo creo que le caben 3, 4 veces Guatemala. Bueno, no tanto porque yo recuerdo ya ahorita que hay 2 estados que son muy pequeños, mucho más pequeños que Guatemala, que sería Rhode Island y que sería Wyoming, si no estoy mal. Pero hay estados mucho más grandes, por ejemplo, Texas, por ejemplo, Idaho, por ejemplo, Carolina, tanto del sur como del norte, son estados grandísimos donde cabe 2, 3 veces Guatemala. Entonces, hay un cónsul general, hay varios cónsules y hay varios vicecónsules. Y ya no digamos agentes consulares. En cada una de las oficinas hay agentes consulares. Este artículo no limitará de modo alguno el derecho de cualquiera de las partes contratantes a determinar en la denominación de funcionarios consulares que no sean jefes de oficina consular. Así, o sea, pues simplemente no es, diríamos así, no es eh, obligatorio en cierta forma, porque lo dice claramente. No limitará de modo alguno el derecho de cualquiera de las partes contratantes, estamos hablando de el Estado que envía y el Estado que recibe, a determinar en la denominación de funcionarios consulares, que no sean jefes de oficina consular. Así, los jefes de oficina consular ya se tiene establecido cuál es el método y lo vamos a ver a continuación. Artículo 10. Nombramiento y admisión de los jefes de oficina consular. Los jefes de oficina consular serán nombrados por el Estado que envía y serán admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado receptor, sin perjuicio de las disposiciones de la presente convención. Los procedimientos de nombramiento y admisión de jefes de oficina consular serán determinados por las leyes, reglamentos y usos del Estado que envía y del Estado receptor, respectivamente, jóvenes y señoritas. Entonces, ambos se ponen de acuerdo para nombramiento y admisión del jefe de oficina consular. ¿Por qué motivo? Porque la, el Estado receptor, al momento de recibir el nombre o la propuesta del Estado que envía, tiene todo el derecho, así literal, todo el derecho de decir, no me parece, o de decir, pues sí, me parece. Pero si dice, me parece, o si dice, no me parece, tienen que emitir un documento, tienen que establecer un documento. Y este documento es lo que establece el artículo 12, el exequatur. El exequatur. El jefe de la oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor, llamada exequatur.
cualquiera que sea la forma de esa autorización. O sea, puede ser una notita, puede ser un papel, puede ser un POSIT, pero su denominación protocolaria diplomática, en este caso su denominación protocolaria consular, será exequatur, así como ustedes lo tienen establecido en la presentación, jóvenes y señoritas. El Estado que se niegue a otorgar el exequatur no está obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. Simplemente tiene que indicar, no me parece esta persona. Punto. Se acabó. Así de simple, jóvenes y señoritas. La parte 2 de esta Convención de Viena también ya la hemos conocido. No por parte del estudio, diríamos así, aunque debería haber sido, pero no por parte del estudio, sino por parte de las noticias nacionales. Entonces, tiene que tomarse en cuenta, jóvenes y señoritas, que en su momento, así, en su momento, se escuchó la declaración de non grato del expresidente Jimmy Morales al señor embajador, porque ese es el que nos interesa, al señor embajador de Suecia, de apellido Compas, este embajador, y lo declaró non grato para la República de Guatemala. Persona declarada non grata. El Estado receptor, en este caso fue Guatemala, podrá comunicar en todo momento al Estado que envía, en su caso fue Suecia, que un funcionario consular es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal ya no es aceptable. En ese caso, el Estado que envía retirará a esa persona o pondrá término a sus funciones en la oficina consular según proceda. Entonces, así de simple, el Estado receptor, pues tiene, diríamos así, tiene la opción, y eso es opcional, de declarar a un funcionario consular persona no grata o non grata, que sería en latín, no grata, en cualquier momento. Simplemente ya no es aceptada esta persona y se le otorga un plazo si el Estado que envía, en este caso Suecia, se negase a ejecutar o no ejecutase en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Estado receptor podrá retirar el exequatur a dicha persona o dejar de considerarla como miembro del personal consular. Así de simple, jóvenes y señoritas. Lo puede hacer el Estado receptor, sí, en cualquier momento. ¿Por qué motivo? No hay ninguna necesidad de establecer un motivo específico. En Guatemala recuerdo yo que sí fue motivado ese oficio donde fue declarado non grato por el presidente de la República, cosa que no debería haber hecho, porque protocolariamente es el ministro de Relaciones Exteriores quien lo redacta. Pero en Guatemala se han visto muertos a carrer de basura, jóvenes y señoritas, así que no hay problema en ese aspecto. Protección de los locales y archivos consulares. Aquí ya comenzamos a verificar lo que también conocimos en su momento de las relaciones diplomáticas. Jóvenes y señoritas, los locales comerciales, la inviolabilidad de archivos y documentos, la inviolabilidad de la persona o agente, en su caso, agente diplomático, ahora agente consular, etcétera. Hay también las inmunidades que vamos a ver posteriormente. Entonces, para continuar, diríamos así, cimentando lo manifestado o lo conocido
en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, podemos indicar protección de los locales y archivos consulares y de los intereses del Estado que envía en circunstancias excepcionales. En circunstancias excepcionales. No hay una circunstancia específica. En caso de ruptura de las relaciones consulares entre dos estados, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, incluso en caso de conflicto armado, los locales consulares, los bienes de la oficina consular y sus archivos. También el Estado que envía, Guatemala, podrá confiar, bueno, en su momento, por el ejemplo, Suecia, podrá confiar la custodia de los locales consulares, de los bienes que en ellos se hallen y de los archivos a un tercer estado, que sea aceptable para el estado receptor. Y tres, el estado que envía podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales o a un tercer estado que sea aceptable para el estado receptor. O sea, en primer término, se tienen que resguardar las oficinas consulares por cualquier motivo, inclusive en caso de conflicto armado, jóvenes y señoritas. Eso es lo primero, eso es lo primero. Lo segundo, que se podrá confiar la custodia de los locales consulares, de los bienes que en ellos se hallen y de los archivos a un tercer estado. Por ejemplo, si Guatemala y Suecia estuvieran en conflicto, entonces Suecia le pide a España cuidarse de sus locales consulares. ¿Lo puede hacer? De acuerdo a la convención, sí se puede hacer. Y en tercer término, jóvenes y señoritas, podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer estado. Así, así de simple, así de, eh, diríamos así, eh, sencillo, sencillo, podría darse las situaciones de el depósito, diríamos así, de un local consular a un tercer estado, de protección de los intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer estado. Solamente, diríamos así, en caso de ruptura de relaciones consulares o inclusive de conflicto armado. Continuemos, jóvenes y señoritas. Continuemos. Artículo 32. Pro- Perdón, artículo 31. Inviolabilidad de los locales consulares. Los locales consulares gozarán de la inviolabilidad que se les concede a este artículo. Repito, los locales consulares gozarán de la inviolabilidad que se les concede en este artículo. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales consulares que se utiliza exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular o de una persona que él designe o del jefe de una misión diplomática del Estado que envía. Sin embargo, sin embargo, el consentimiento, el consentimiento del jefe de oficina consular se presumirá en caso de incendio o de otra calamidad que requiera la adopción inmediata de protección, de medidas de protección, la adopción inmediata de medidas de protección. Entonces, en caso, diríamos así, en primer término, no se pueden violentar por ningún motivo
los locales consulares, por ningún motivo, salvo literal en caso de incendio y de cualquier otra calamidad. Estamos hablando de calamidades como, por ejemplo, maremotos, terremotos, incendios, cualquiera de estas situaciones. O sea, no es una situación fácil, diríamos así, de ninguna manera. Artículo 32. Exención fiscal de los locales consulares. Los locales consulares y la residencia del jefe de la oficina consular de carrera de los que sea propietario o inquilino el estado que envía, en este caso Guatemala, o cualquier otra persona que actúe en su representación, estarán exentas de todos los impuestos o gravámenes nacionales, regionales o municipales, excepto los que se constituyan como pago de determinados servicios prestados. La exención fiscal que se refiere el artículo anterior no se aplicará a los impuestos o gravámenes que conforme a la legislación de Guatemala, que conforme a la legislación del Estado receptor, en este caso Guatemala, deba satisfacer la persona que contrate con el Estado que envía o con la persona que actúe en su representación. Jóvenes y señoritas, esto es algo esencial. La exención fiscal de los locales consulares, de la residencia del jefe de oficina consular, y esta no se aplicará a los impuestos y gravámenes que conforme a la legislación del Estado receptor, Guatemala, deba satisfacer la persona que contrate con el Estado que envía. O sea, si se alquila el local consular, pues tiene que pagar el impuesto del IVA y su renta mensual. No se le exime de esa responsabilidad. Se le exime en algún momento determinado de el impuesto que se va a pagar. Inviolabilidad de los archivos y documentos consulares. Los archivos y documentos consulares son siempre inviolables, donde quiera que se encuentren. ¿Por qué donde quiera que se encuentren? Porque normalmente van a estar en los locales consulares. O sea, va a haber una oficina de archivo, diríamos así, de archivo de documentos consulares. Pero si en dado caso, por razón X, por razón X, no está dentro de lo que es el local consular, donde se encuentren los documentos, donde se encuentran los archivos, serán inviolables. Ya se indica claramente, son siempre inviolables. Donde quiera que se encuentren jóvenes y señoritas. Entonces, se le debe protección a los locales y a los archivos consulares. Son inviolables los locales consulares. Tienen exención fiscal. Son inviolables, siempre indica, los archivos y documentos consulares. Ahora, ya que diríamos así, tanto el local como las oficinas son inviolables y los archivos y documentos, ¿qué protección deben tener los funcionarios consulares? El artículo 40 lo establece. El Estado receptor deberá tratar a los funcionarios consulares con la debida deferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad y su dignidad, jóvenes y señoritas. O sea, esta es la protección a los funcionarios consulares. Y la inviolabilidad personal de esos funcionarios consulares, pues lo establece el artículo 41 que indica, los funcionarios no podrán ser detenidos,
o puestos en prisión preventiva, sino cuando se trata de un delito grave. No establece cuáles son delitos graves. Y por decisión de la autoridad judicial competente, excepto en el caso previsto en el artículo primero de este artículo, los funcionarios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a ninguna otra forma de limitación de su libertad, sino en virtud de sentencia firme. Muy bien, jóvenes y señoritas, esa es la inviolabilidad que ostenta, diríamos así. No pueden ser detenidos, siempre deben de ser protegidos. El artículo 40 claramente lo establece. Deberán tratar a los funcionarios consulares con la debida deferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona. Y la inviolabilidad personal indica claramente que los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva, sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a ninguna otra forma de limitación de su libertad personal, sino en virtud de sentencia firme. Al momento, y así se los aclaro, jóvenes y señoritas, al momento que el funcionario, ya sea este diplomático, ya sea este consular, se presente como tal, en ese momento entran estas, esta protección a los funcionarios consulares, esta inviolabilidad personal de los funcionarios consulares. Diríamos así, ipso facto. Vamos a concluir lo que es esta Convención de Viena sobre relaciones consulares. El artículo 43 establece la inmunidad de jurisdicción. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones consulares. Las disposiciones del artículo anterior o del párrafo anterior de este artículo no se aplicarán cuando se establezcan un caso civil o un procedimiento civil que resulte de un contrato que el funcionario consular o el empleado consular no haya concertado explícita o implícitamente como agente del Estado, como agente del Estado que envía, o que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños causados por un accidente de vehículo, buque, avión ocurrido por el Estado receptor. Esto tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, porque son las excepciones y porque claramente se establece como regla general que los funcionarios consulares y sus empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales. Esta es la regla general. Esta es la regla general. Existen dos excepciones, pero en procedimiento civil. Así, así diríamos así, lo establece esta Convención de Viena sobre relaciones consulares. Renuncia a los privilegios e inmunidades. ¿Cuándo se puede renunciar, jóvenes y señoritas? Pues el Estado que envía podrá renunciar. Escúchese bien, no dice el cónsul, el vicecónsul, el agente consular. No, establece el Estado que envía. O sea, la República de Guatemala, la República de El Salvador, la República de los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de Norteamérica, etcétera. El Estado que envía podrá renunciar respecto de un miembro de la oficina consular a cualquiera de los privilegios e inmunidades establecidos en los artículos 41, 43 y 44. La renuncia habrá de ser expresa, siempre expresa, excepto en el caso previsto en el párrafo tercero de este artículo y habrá de comunicarse por escrito al Estado receptor. El párrafo tercero establece si el funcionario consular o un empleado consular
entablase una acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de jurisdicción, no podrá alegar esa inmunidad en relación con cualquier demanda reconvencional, o sea, la reconvención. O sea, si uno demanda, o en este caso el agente consular demanda, entonces si hay reconvención, o sea, si hay contrademanda, la debe de aceptar el agente consular eh, eh, y no establecerse como, pues, yo puedo demandar, pero a mí no me pueden demandar. No, si él demandó, abre el camino para que lo puedan demandar en la reconvención. O sea, en ese mismo caso, jóvenes y señoritas. Artículo 49. Exención fiscal. Los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su familia que vivan en su casa estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales, municipales, con excepción de aquellos impuestos indirectos que están normalmente incluidos en el precio de las mercancías y de los servicios, el IVA, o de los impuestos o gravámenes sobre los bienes privados que radiquen en el territorio del Estado receptor, salvo lo dispuesto en el artículo 32, ya leímos, y de los impuestos sobre las sucesiones y transmisiones elegibles por el Estado receptor a reserva de lo dispuesto en el apartado B del artículo 51. Muy bien, jóvenes y señoritas. Esto es la exención fiscal. ¿Qué significa, jóvenes y señoritas? Que todos los empleados, todos los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su familia que vivan en su casa estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes, sean estos personales, sean estos reales, nacionales, regionales o municipales. Así, esa es la regla general. Y la franquicia aduanera, artículo 50, y exención de inspección aduanera. Esto normalmente se da, jóvenes y señoritas, en los casos en los cuales inicia la misión diplomática, inicia la misión consular y se otorga una franquicia aduanera. Esto es para que pueda ingresar, inclusive hasta alimentos, pero normalmente es mercadería y que viene, diríamos así, cuando se instala la misión, ya sea esta diplomática, ya sea esta consular. Por ello mismo, el Estado le otorga la franquicia aduanera y la exención de inspección aduanera, la famosa valija diplomática. El Estado receptor, con arreglo a las leyes y respecto, perdón, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulguen la entrada, con excepción de todos los derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo, servicios análogos, etcétera, en los locales destinados ¿a qué? Al uso oficial de la oficina consular, al uso personal del funcionario consular y de los miembros de su familia que vivan en su casa, incluidos los efectos destinados a su instalación. Los artículos no de consumo no deberán exceder de las cantidades que esas personas necesiten para su consumo. Los empleados consulares gozarán de privilegios y exenciones previstos en el párrafo anterior en relación con los objetos importados al efectuarse su primera instalación. Entonces, esto es lo que le otorga, diríamos así, el derecho a los embajadores, a los cónsules, a traer al momento, diríamos así, al momento de su primera instalación, todos los artículos que sean necesarios de su país de origen, sin ningún inconveniente, jóvenes y señoritas. Artículo 53, principio y fin de los privilegios e inmunidades consulares. ¿Cuándo inicia?
¿Cuándo terminan los privilegios e inmunidades consulares? Pues los miembros de la oficina consular gozarán de los privilegios e inmunidades regulados en la presente convención desde el principio en que entren en el territorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo, o si se encuentran ya en ese territorio desde el momento en que asuman las funciones de la oficina consular. Las funciones de la oficina consular. Repito, jóvenes y señoritas, los miembros de la oficina consular gozarán de privilegios y inmunidades regulados en la presente convención desde el momento en que entren en territorio del Estado receptor. Podríamos decir México, podríamos decir Honduras, podríamos decir Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, etcétera. Así tiene que estar o está establecida en la convención. Gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en la presente convención desde la fecha en que el miembro del consulado goce de privilegios e inmunidades con arreglo al párrafo primero de este artículo, o desde su entrada en el territorio del Estado receptor, entrada a México, entrada a El Salvador, entrada a Honduras, etcétera, o desde en que lleguen a formar parte de la familia o del personal privado de miembros de la oficina consular. Muy bien, para concluir esta primera etapa de nuestro estudio, porque ya vamos avanzados en la hora, jóvenes y señoritas, exacto, vamos a concluir con los últimos puntos con relación a la firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor. Esto ya los conocemos, así que solamente los voy a mencionar. Y escúchense bien, por favor, jóvenes y señoritas, la presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, los Estados miembros de las Naciones Unidas, o algún organismo especializado. Dos, así como todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tres, y de cualquier otro invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte de la convención. Cuatro, la ratificación, jóvenes y señoritas. El artículo 75 establece: la presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Artículo 76, adhesión. La presente convención quedará abierta a la adhesión de los estados pertenecientes a alguno de las cuatro categorías mencionadas en el artículo 74. Ya los vimos. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Y la entrada en vigencia. La presente convención entrará en vigor el 30º día, o sea, 30 días después, a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del secretario general de las Naciones Unidas el 22º instrumento de ratificación o de adhesión. Esta es, jóvenes y señoritas, la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, la cual fue firmada el 24 de abril de 1963 y entró en vigor el 19 de marzo de 1967. Vamos a la segunda parte de nuestro tema del día de hoy, jóvenes y señoritas, o de nuestros temas del día de hoy, lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas, jóvenes y señoritas. Muy bien, todas estas cartas, diríamos así, todas estas cartas de creación de organismos internacionales, pues tienen una peculiaridad, cada una de ellas. Hoy vamos a conocer la Carta de las Naciones Unidas y les voy a indicar cuál es la peculiaridad específica, que por cierto está hasta el último artículo que vamos a conocer. Esta carta se compone
de una nota introductoria, de un preámbulo, de 19 capítulos y de 111 artículos. Por razón de tiempo, en 45 minutos, no vamos a conocer los 111 artículos. Es imposible. Vamos a conocer los artículos, pues, más relevantes, pero también es necesario, jóvenes y señoritas, que ustedes, pues, tengan esa acuciosidad, esa acuciosidad y puedan, jóvenes y señoritas, pues, estudiar, profundizar de mejor manera esta Carta de las Naciones Unidas. Como tema, entrará en su totalidad para su conocimiento general. La nota introductoria establece: la Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945. Ya lo habíamos escuchado anteriormente, en San Francisco, California, Estados Unidos. Al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Imagínense, fue firmada el 26 de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 4 meses después entró en vigor. El Estatuto de la Corte Internacional de la Justicia es parte integrante de la Carta. Repito, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. El 17 de diciembre de 1963, la Asamblea General aprobó enmiendas a los artículos 23, 27 y 61, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre de 1971, la Asamblea General aprobó otra enmienda al artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una enmienda al artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968. Jóvenes y señoritas, esto tienen que tomarlo muy en cuenta. La Carta de las Naciones Unidas ha sido reformada en varias oportunidades, y eso es lo que quiero hacer ver con esta nota introductoria, en la cual se establece, se plasma que si la Carta de las Naciones Unidas, o sea, la Carta de Creación de las Naciones Unidas, ha tenido sus reformas, cuanto más las leyes ordinarias de la República de Guatemala. Entonces, es normal esa situación. El preámbulo, jóvenes y señoritas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos, escúchese bien, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Si no estoy mal, en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente fallecieron más de 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. A reafirmar la fe en los pueblos fundamentales del hombre, en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos del hombre y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Este es el preámbulo de la carta. No lo voy a entrar a, diríamos así, a reflexionar, porque creo que no necesita reflexión, pero sí los artículos que vamos a ver a continuación, que en este caso estamos hablando de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En primer término, los propósitos. ¿Cuáles son nuestros propósitos, jóvenes y señoritas? Pues mantener la paz,
y la seguridad internacionales. Con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr, ya los escuchábamos antes, por medios pacíficos, los vamos a confirmar el día de hoy, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo a controversias o situaciones internacionales. Es uno de sus propósitos. El siguiente, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. El tercer propósito, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos. Estos son sus propósitos. O sea, el por qué, la razón de ser de la Organización de las Naciones Unidas. Mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Realizar la cooperación internacional. ¿Para qué? Para que exista una mejor vida a nivel internacional. Nacional e internacional. Los principios. ¿Cuáles son estos principios? Pues la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Igualdad soberana. ¿Qué quiere decir esto? Tanto vale Estados Unidos de Norteamérica con 300 millones de personas como la República de Guatemala con 16 millones de personas. El voto es el mismo. Tanto vale Estados Unidos de Norteamérica como la República de Guatemala, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Otro de sus principios, los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacional, mucho menos la justicia. Jóvenes y señoritas, tomen en cuenta esto, porque la guerra entre Rusia y Ucrania va a tener efectos, ya los está teniendo, efectos devastadores en todo el mundo. Ya no digamos si continúa la presencia de la República, en este caso es la Federación Rusa en Ucrania. Va a tener consecuencias muy, muy fuertes. Artículo 3. Miembros originarios. ¿Quiénes son miembros originarios? Son miembros originarios de las Naciones Unidas. Los estados que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco, o que, habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110. Estos son los miembros originarios, quienes podrán ser miembros, jóvenes y señoritas. El artículo 4. El artículo 4 establece podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. La admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará
por decisión de la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. Ojo con esto, jóvenes y señoritas, porque comienza a aparecer el corazón de la Organización de las Naciones Unidas desde mi punto de vista particular. Es el Consejo de Seguridad. Violación a los principios. El artículo 6. Todo miembro de las Naciones Unidas, estoy hablando también de Rusia o de la Federación Rusa como debe ser, que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta, podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Nuevamente el Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, jóvenes y señoritas? ¿Cuáles son esos órganos principales? En primer término, se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas una Asamblea General. Esto ya lo conocimos cuando vimos la Organización Internacional, de la Comunidad Internacional. Entonces, no voy a entrar a solamente mencionarlos, sino que también a conocer un poquito más sobre ellos. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Repito, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Se podrán establecer de acuerdo a sus disposiciones o acuerdo con las disposiciones de la presente carta los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. Estos son los órganos principales. Vayamos conociendo algunos de estos órganos principales. No podemos conocerlos todos. La Asamblea General. La Asamblea General. El artículo 9 establece. La Asamblea General, artículo 9, estará integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. ¿Cuántos estados son miembros de las Naciones Unidas? Si no estoy mal, son aproximadamente 194 estados. ¿Hay más estados que quieran ser miembros de los estados de las Naciones Unidas? Sí, hay estados en formación. Un ejemplo, y el que más se conoce a nivel mundial, es el de Palestina, que está en proceso de creación como estado. Ningún miembro podrá tener más de 5 representantes a la Asamblea General. Estamos hablando de que ahí sí que cada estado decide por quién se va a hacer representar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Puede ser por el jefe de Estado, puede ser por el ministro de Relaciones Exteriores, puede ser por un ministro plenipotenciario, puede ser por un representante o encargado diplomático, puede ser por un representante o encargado consular, etcétera. Muy bien, vamos a continuar. O nos pasamos. Parte 2. El Consejo de Seguridad. Aquí tomemos esto en cuenta, jóvenes y señoritas, tenemos que conocer, no diríamos así, eh, tan profundamente, pero sí vamos a conocer mucho más de este corazón de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad. El artículo 23 establece, el Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese momento la URSS,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora se conoce como la Federación Rusa. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahora se conoce como Inglaterra. Y los Estados Unidos de América. Creo yo que podríamos mencionarlo mejor como Estados Unidos de Norteamérica. Así está establecido en la Carta de las Naciones Unidas originalmente. Serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los miembros de las Naciones Unidas, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y a las demás y a los demás propósitos de la organización, como también a una distribución geográfica equitativa. Así, se tiene que establecer, jóvenes, señoritas, tomen esto en cuenta, por favor. Voy a verificar que estemos bien, diríamos así. Vamos a ver, estamos bien, si se está presentando bien. Perfecto. Vamos a continuar. Ah, vamos a ver si estamos bien con el micrófono. Continuemos. El Consejo de Seguridad, jóvenes y señoritas, se compone por 5 miembros titulares que son miembros permanentes y tienen derecho a veto. A vetar, así como lo tiene el presidente en el derecho a veto, aquí las leyes, diríamos así, internas de Guatemala. Así estos 5 miembros de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, tienen derecho a vetar previo cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Y su veto es inapelable. Muy bien. Funciones y poderes, artículo 24. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad, escúchese bien por favor, la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le imponen aquella responsabilidad. Es la función más importante de las Naciones Unidas y se la delega al Consejo de Seguridad. Mantener la paz y la seguridad internacionales. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ya los vimos. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los capítulos 6, 7, 8 y 12 de esta Carta de las Naciones Unidas. Artículo 25. Decisiones del Consejo de Seguridad. Los miembros de las Naciones Unidas, 194 estados, convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. O sea, se le otorga así, mayor relevancia al Consejo de Seguridad que a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy bien, vamos a continuar con los arreglos, el arreglo pacífico de las controversias. Estos arreglos pacíficos de controversias ya los conocimos, los verificamos en su momento oportuno, pero también los vamos a hacer ver aquí. Pero aquí se le va a agregar los artículos del 34 al 38, establecen el procedimiento que tienen que llevar dentro del Consejo de Seguridad para llevar a cabo cada uno de estos arreglos pacíficos de controversias.
Entonces, no es solamente repetir, diríamos así, el arreglo pacífico, no, para nada. Aquí se va a conocer el procedimiento que tiene que llevar a cabo. Por ello mismo, los artículos del 33 al 38 establece el arreglo pacífico de controversias. Artículo 33. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ya lo hemos escuchado antes, tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a su elección. Aquí están mencionados ya todos los arreglos pacíficos. Repito, negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a otros organismos o acuerdos regionales o cualquier otro medio pacífico. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. No lo permitió Rusia con Ucrania, eso es importante decirlo. El artículo 34. El Consejo de Seguridad, escuche bien, el Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El artículo 35, o sea, el Consejo de Seguridad puede investigar toda controversia. El artículo 35 establece, todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier controversia o cualquier situación de la naturaleza expresada en el artículo anterior a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. O sea, indicar que hay una controversia que es necesario investigar porque puede dar origen a, pues puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas, propónganse Palestina, podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esa carta. ¿Para qué? Para que se pueda resolver de manera pacífica cualquier controversia. Artículo 36. El Consejo de Seguridad, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza, ¿de qué se trata el artículo 33? Ya lo verificamos, o una situación de índole semejante, recomendará los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia. Si ustedes se percatan, reiterativamente el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad, porque es el órgano permanente más directo para resolver cualquier controversia y está encargado de ello. Artículo 37. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el artículo 33 no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho artículo, se someterá al Consejo de Seguridad. Y si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados. Y para concluir, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacer las recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico. O sea, lo que se trata es resolver la controversia antes de que llegue a una guerra.
Así, por ello son arreglos pacíficos de controversias. El artículo 39. El artículo 39 establece: el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos anteriores para mantener y restablecer la paz y la seguridad internacionales, inclusive sanciones, que vamos a ver a continuación. El artículo 41 establece: el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Las famosas sanciones del Consejo de Seguridad, aquí establecidas, jóvenes y señoritas, y que tienen que poner así, tienen que poner tensa la situación para que pueda entrar el Consejo de Seguridad a resolver de mejor manera la controversia. En este caso, si ustedes se percatan, ya lo hemos mencionado con anterioridad, Rusia está siendo sancionado por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Estados Unidos y por la Comunidad Económica Europea. O sea, son cuatro grandes, pero grandes y poderosos organismos que han sancionado a Rusia. Para concluir, si por último, en dado caso, existiera la necesidad de una fuerza armada, el artículo 46 establece el Comité de Estado Mayor. Los planes para el empleo de una fuerza armada o de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité del Estado Mayor. Hasta este momento, que yo recuerde, no ha existido una guerra así que las Naciones Unidas hayan tenido que entrar como Naciones Unidas a llevarla a cabo. No, la Fuerza Armada de las Naciones Unidas son los famosos cascos azules que establecen la paz principalmente en regiones que han estado en guerra y que están en un proceso de paz. Para concluir, jóvenes y señoritas, la parte número 3 de esta carta, ya los últimos artículos que vamos a hacer mención. ¿Para qué? Para que podamos conocer de manera general esta Carta de las Naciones Unidas. Acuerdos regionales. Artículo 52. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales, cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Los miembros de las Naciones Unidas que sean parte de dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. Esta es el artículo 52 que abre los acuerdos regionales, que en nuestro caso, jóvenes y señoritas, que vamos a conocer la próxima semana, la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esto es lo que vamos a conocer ya la próxima semana, jóvenes y señoritas. Y que este artículo 52 da la base legal, jurídica, para la creación de estos acuerdos regionales. Cooperación internacional y económica
Económica y social, artículo 55, con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos que ya mencionamos. La organización promoverá, ¿qué organización? La Organización de las Naciones Unidas. Niveles de vida más elevados. Estamos hablando para los 194 estados. Trabajo permanente para todos. Y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y otros problemas conexos. Y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y obligaciones. Perdón, de tales derechos y libertades. Esta cooperación internacional, pues es, diríamos así, otro de los motivos principales de la creación de las Naciones Unidas. Si ustedes se percatan, si se cumplen estos motivos, estos principios, porque son principios, están dentro de los principios, pues el mundo sería totalmente distinto. Y para que se cumplan estos principios, se creó el Consejo Económico y Social, que es de los últimos puntos que vamos a conocer. El Consejo Económico y Social estará integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General. Salvo lo prescrito en este mismo artículo, 18 miembros del Consejo Económico y Social serán elegidos cada año por un periodo de 3 años. Los miembros salientes serán reelegibles para el periodo subsiguiente. Jóvenes y señoritas, este Consejo Económico Social, pues tiene a su cargo, diríamos así, cuando existen desastres. Estamos hablando de desastres naturales, estamos hablando guerras o conflicto armado, internas y externas, diríamos, problemas de hambre, problemas de desnutrición a nivel mundial. Y es el que tiene que organizar los ingresos de la Organización de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional para ayudar a todos los países. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo un desarrollo económico y social a nivel general. ¿Se recuerdan de los territorios internacionalizados? La base legal es este artículo 73, Declaración relativa a territorios no autónomos, y establece: los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo. Aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan a asegurar el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso, y a desarrollar el gobierno propio de cada lugar, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas. O sea, los territorios internacionalizados. Y esta, diríamos así, están a cargo de las Naciones Unidas. Puede estar, puede ser delegada a las Naciones Unidas, puede delegarlo a un país específico,
pero está a cargo de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia, artículo 92. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si nos da tiempo, concluimos. Muy bien. Artículo 92 establece: la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el Estatuto Anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta carta. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. A recomendación del Consejo de Seguridad. Jóvenes y señoritas, la Corte Internacional de Justicia es uno de los tantos organismos internacionales en los cuales un abogado, una abogada pueden llegar a sobresalir. La Corte Centroamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, los tribunales penales especializados, el Tribunal del Mar. Entonces, jóvenes y señoritas, hay tanto campo para el abogado y notario que definitivamente es necesario que lo conozcamos para que en algún momento determinado nos podamos proyectar a esos campos. Para finalizar, no voy a tocar la secretaría, vamos a irnos de una vez a la ratificación. El artículo 110 establece, y aquí es donde yo necesito que le pongan atención porque esta es la particularidad de esta carta. La presente carta será ratificada por los estados signatarios, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, la famosa ratificación. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al gobierno de los Estados Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los estados signatarios, así como al secretario general de la organización cuando haya sido designado. La presente carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido depositadas las notificaciones de la República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica, y por la mayoría de los demás estados signatarios. Acto seguido se dejará constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el gobierno de los Estados Unidos de América y del cual transmitirá copias a todos los estados signatarios. Jóvenes y señoritas, por ello entró en vigencia esta carta tan rápidamente, porque las ratificaciones de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y los Estados Unidos, los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, perdón, hacían viable ya el que entrara en vigencia esta carta. Por ello mismo, es particular esta situación. Muy bien, jóvenes, llegamos al término de nuestra clase y vamos a dar las preguntas para estudio. Semana 8, pregunta 1. ¿Qué significa que el Estado receptor declare non grata a un funcionario consular? 2. ¿Cuántos días debieron pasar para que entrara en vigencia la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares? 3. Establezca una función del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4. Indique un arreglo pacífico de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 5. ¿Qué artículo de la Organización de las Naciones Unidas establece la Corte Internacional de Justicia? Muy bien, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a este curso. En esta semana número 8
Lamentablemente, seguimos con baja afluencia, diríamos así, de estudiantes. Espero, pues, que para los que estén conectados, que les haya servido de algo este conocimiento general y, pues, puedan estudiarlo de mejor manera. Buena noche, jóvenes y señoritas, nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana. Feliz noche.